con una temática diferente. Después de haber tratado temas sobre la familia, comenzamos a tratar temas sobre mayordomía. Y hace 8 días precisamente hablábamos sobre un concepto general o una idea general de lo que es la mayordomía. Tomábamos el principio, tomábamos el Génesis para entender un poco acerca de cuál es el papel del ser humano en esta tierra. Encontrábamos, según nos enseña la palabra de Dios, que Dios crea todas las cosas, pero pone al ser humano por sobre todas las cosas. Lo confirmábamos con un salmo también, que dice que todo fue puesto por debajo de los pies del ser humano. El ser humano es, en ese sentido, como corona de la creación. Entendimos un poco por qué. Dios le da su imagen, Dios le da su semejanza para que el ser humano sea un digno representante de Dios en la tierra. Cuando hablamos de mayordomía, yo espero que haya quedado así claro la semana pasada, si no lo aclaramos también en este momento. Cuando hablamos de mayordomía nos referimos a que Dios sigue siendo el dueño de todas las cosas, pero pone al hombre como administrador de todo lo demás, de todo lo que Dios ha creado. Sin embargo, Dios sigue siendo el dueño. Esa es la labor de un mayordomo, administrar los bienes de su Señor. Y eso es lo que tiene que hacer el ser humano. Dijimos también que hablaríamos sobre 3 temas, aunque la mayordomía abarca muchos otros temas, hablaríamos sobre 3 específicamente. Las 3 comienzan con T para recordarlo más fácilmente: tiempo, talentos y tesoro. Así que hoy nos corresponde hablar acerca del tiempo. ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos del tiempo que Dios nos ha dado, del tiempo que Dios ha puesto en nuestras manos? Ahora, si nosotros queremos hablar de esta cuestión del tiempo, tenemos que referirnos también un poco a lo que piensa la cultura general, a lo que piensa la gente en nuestro tiempo y que no son creyentes, que no son cristianos. Porque a lo mejor alguien podría decir, bueno, esa cuestión del tiempo no solamente es algo bíblico, esa cuestión de hablar del tiempo pues es algo que está en la sociedad en general y es cierto, pero tendríamos que verlo, o que estudiar acerca de desde qué perspectiva es que ve este mundo la cuestión de administrar el tiempo o de la mayordomía del tiempo. Pensemos un momento en lo que se da, por ejemplo, en la cultura empresarial acerca del tiempo. ¿Qué es lo que las empresas enseñan acerca del tiempo? Hay muchos cursos que se han creado, muchos libros que se han escrito acerca de administrar correctamente el tiempo. Otros llegan a decir, bueno, es que el tiempo no es algo que se pueda administrar, el que tiene que administrarse es uno mismo en relación al tiempo que uno tiene. Pero pensemos un poco en cuál es el objetivo, cuál es lo que persigue esta cultura de administrarnos a nosotros mismos en relación con el tiempo. Lo que se busca, como estamos hablando de una cultura empresarial, es que administres bien tu tiempo o que te administres bien tú en relación al tiempo del que dispones para ser más productivo, es decir, para dar más resultados. La Biblia lo ve desde un punto de vista un tanto diferente y es lo que vamos a tratar de comprender hoy. La Biblia sí nos hace un llamado a que administremos nuestra vida, a que administremos el tiempo que ha sido puesto en nuestras manos, pero no en el afán de dar resultados, no en el afán de dar más resultados. Hoy vamos a tratar de comprender un poco cuál es la perspectiva bíblica o cuál es el llamado que Dios nos hace respecto a administrar nuestro tiempo. Ahora, cuando uno se pone a investigar un poco sobre el tiempo, de repente saltan algunas frases escritas por personajes de la historia que hablan sobre el tiempo y que no necesariamente están equivocadas. Benjamin Franklin, por ejemplo, escribió una frase que describe muy bien lo que significa el tiempo. Él comienza esta frase con una pregunta. La pregunta es, ¿amas la vida? Por supuesto nosotros responderíamos, pues sí, por supuesto que amo la vida. Pero la frase sigue diciendo, ¿amas la vida?
no desperdicies tu tiempo, porque es la sustancia de la que está hecha la vida. Y eso es muy cierto, porque cuando hablamos del tiempo, estamos hablando indirectamente también de la vida. Ambos están profundamente relacionados. Si yo dedico mi tiempo a algo, si yo dedico las horas de mi día o mis días a algo, la realidad es que invertí mi vida, dediqué mi vida y se me fue la vida en eso, en lo que yo haya pasado el tiempo. Si yo invierto mis días, yo invierto las horas que tiene mi día en estar jugando videojuegos, por ejemplo, y eso hago todos los días de mi vida, la verdad es que la vida se me habrá ido, por ejemplo, en videojuegos, ¿no? Si otra persona invierte su vida al trabajo, dedica todas las horas de su día y todos los días al trabajo, la vida se le habrá ido y la habrá invertido o gastado, eso tendremos que verlo un poco más adelante, en lo que haya estado haciendo con su tiempo. Por lo tanto, el tiempo y la vida están interrelacionados, están profundamente conectados. Tomando todo esto en cuenta, tenemos que ver entonces cómo es que Dios quiere que nosotros administremos nuestro tiempo. Porque dependiendo de cómo administremos el tiempo, a qué dediquemos el tiempo, será realmente a qué estemos dedicando la vida que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, dice de la siguiente manera, hablando del tiempo, hablando de la vida del cristiano. Pablo está hablando a personas como nosotros, que han salido de un contexto gentil, que han salido de un contexto que tiene diferentes objetivos, que tiene diferentes maneras de pensarlos. Dios los ha sacado de ahí, los ha tomado para sí. Entonces Pablo le escribe a estos hermanos que se parecen mucho a nosotros: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El llamado que está haciendo el apóstol Pablo aquí es, como dice allí, mira, es decir, presta atención, pero le añade algo más, dice mira con diligencia. Esto significa mira con mucho cuidado, con mucho detenimiento, poniendo mucha atención. Presta atención. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo andas? Nosotros entendemos que este andar equivale a vivir, a estar en esta vida. Entonces presta mucha atención, podríamos hacer esta paráfrasis, presta mucha atención, sé muy cuidadoso, fíjate bien cómo es que estás viviendo. Fíjate muy bien cómo es que estás viviendo. No como necio, sino como sabio. El apóstol Pablo entonces nos abre aquí un panorama de cómo es que Dios puede ver al ser humano. Y esto podemos verlo también, por ejemplo, en el libro de Proverbios. Si quisiéramos dividir a la humanidad en dos grandes grupos, podríamos dividirlos en necios y sabios. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, si tú has sido llamado por Dios a sus caminos, si Dios te ha escogido a ti para salvación y te ha traído, entonces tú deberías prestar mucho cuidado a cómo estás viviendo. No puedes estar viviendo simplemente por vivir, sin prestar atención a lo que estás dedicando tu vida. Debes ser muy cuidadoso en cómo estás viviendo, prestar mucha atención. Y Dios te está llamando a vivir como sabio, no como un necio. Y aquí es donde nosotros nos preguntaríamos, ¿ok? Bueno, estoy seguro de eso, yo sé que Dios me ha llamado a vivir como sabio, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo podría yo saber si realmente estoy viviendo sabiamente o si estoy viviendo neciamente?
Por supuesto, si yo les pregunto en este momento, ¿estás viviendo sabiamente? Muchos de nosotros podríamos decir, sí, pastor, yo estoy viviendo sabiamente. Pero si yo te preguntara, ¿cómo lo sabes? ¿Qué estás haciendo para que me puedas decir que estás viviendo sabiamente? Entonces tenemos que preguntarle al apóstol Pablo, tenemos que preguntarle a Dios a través de su palabra. Él nos va a dar la respuesta. ¿Cómo puedo vivir sabiamente? Pablo dice en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí también podríamos nosotros responder afirmativamente y decir, por supuesto, pastor, yo no malgasto mi tiempo, yo aprovecho mi tiempo, aprovecho bien mi tiempo. Pero si yo te preguntara, ¿de qué manera aprovechas el tiempo? ¿De qué manera estás aprovechando tu vida para que me puedas decir que realmente estás viviendo sabiamente? Bueno, pastor, lo que pasa es que yo dedico mi vida al trabajo y entonces en ese trabajo pues aporto muchas cosas y todo eso que hago de trabajar me trae el beneficio económico y con eso sostengo a mi familia y soy de bendición para la iglesia también porque doy mi diezmo, doy mi ofrenda. Entonces ahí está, pastor, ahí está la evidencia de que realmente estoy aprovechando bien el tiempo. Yo no estoy malgastando el tiempo, no me la paso jugando, no me la paso no llevo una vida ociosa, sino llevo una vida de trabajo. Bueno, tendríamos que entender entonces un poco mejor a qué se refiere Pablo por aprovechar bien el tiempo. La palabra que se utiliza aquí y que aparece en versiones anteriores de la Biblia es redimir, redimiendo el tiempo. Esa palabra la entendemos bien, porque sabemos que redimir es equivalente a comprar algo. Nosotros cuando hablamos de nuestra redención, sabemos que el Señor Jesucristo nos compró con su sangre, nos hizo suyo, se apropió de nosotros, le pertenecemos a Él. Cuando entonces Pablo está hablando de redimir el tiempo, está hablando de apropiarnos de ese tiempo, de no dejar que pase. Cuando usted va al mercado a comprar lo que sea que vaya a comprar y ve allí la mercancía, fruta, verdura, carnes, etcétera, en cierta manera todavía nadie es el dueño. Podríamos decir, bueno, el dueño del supermercado o el dueño del puesto del mercado, él es el dueño, pero en cierta manera, como nadie lo ha comprado, nadie es el dueño, nadie se ha apropiado de él. Y si simplemente se dejan ahí, pues por supuesto se echarían a perder. Algo parecido sucede con el tiempo. Está allí y si usted no hace nada con él, va a pasar y se va a terminar, se va a echar a perder. Entonces usted tiene que comprar ese tiempo, apropiarse de él y hacer algo con ese tiempo. Pablo sigue diciendo entonces, vuelvo a leer los versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Hay dos maneras de andar, hay dos maneras de caminar en esta vida. Puedes caminar en esta vida como necio o puedes caminar como sabio. Por supuesto, si has sido llamado por Dios a sus caminos, no vas a caminar como necio, sino vas a caminar como sabio. ¿Cómo vas a caminar como sabio? Redimiendo el tiempo, apropiándote de ese tiempo. Y dice aquí, porque los días son malos. Porque los días son malos. ¿A qué se refiere Pablo con esta frase? ¿Qué quiere decir que los días son malos? Si nos ponemos a observar qué es lo que sucede a nuestro alrededor, qué es lo que está pasando, en qué cosas está invirtiendo la gente su tiempo, a qué está dedicando su vida, nos vamos a dar cuenta, vamos a confirmar lo que Pablo está diciendo en esta carta, que los días son malos. Aquí mismo en su carta a los Efesios, vaya al capítulo 4. En este capítulo 4 Pablo hace un contraste en cómo debe vivir un cristiano, ahora que ha sido llamado por el Señor, pero al mismo tiempo hace un contraste con la manera en la que viven
los gentiles, los otros gentiles, los que no conocen al Señor. Vea lo que dicen los versículos 17 en adelante y vea cómo Pablo está mostrando efectivamente que los días son malos. Dice en los versículos 17 al 19: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya mencionó algunas cosas ahí, sobre todo en el versículo 19, hablando confirmando esta cuestión de que los días son malos. Diríamos, son aquellas personas, o estamos rodeados de aquellas personas que han perdido toda sensibilidad y que se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los días son malos, eso está allí a nuestro alrededor. Allí estamos viviendo en medio de esta sociedad. Y si nosotros no compramos ese tiempo, nos apropiamos de él, simplemente nos vamos a dejar llevar por lo que está a nuestro alrededor y puede que también dediquemos nuestra vida a esas cosas. Versículo 25 en adelante, sigo en Efesios capítulo 4. Por lo cual, desechando la mentira, eso es algo que también nos está rodeando, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. También estamos en medio de una sociedad airada y que le da rienda suelta a su ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, también es algo que nos rodea, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras corrompidas también están a nuestro alrededor, los chistes en doble sentido, en la televisión, esos programas supuestamente cómicos que se la pasan hablando vulgaridades. Estamos rodeados de esas cosas. Y si nosotros no vivimos sabiamente, redimiendo el tiempo, comprando ese tiempo y ocupándolo en cosas que verdaderamente edifiquen, entonces simplemente vamos a ir con la corriente de este mundo. Pablo ya desde aquí, desde el capítulo 4, ya estaba haciendo un contraste y ya estaba mostrando en cierta manera realmente qué significa vivir sabiamente. Todas estas personas a las que ha mencionado, los que hurtan, los que se han encendido en su lascivia unos para con otros, los que están hablando palabras corrompidas, etcétera, todos ellos no están viviendo sabiamente, están viviendo neciamente, desde el punto de vista bíblico. Y aunque sean palabras fuertes, porque probablemente cualquier persona que no conozca del Señor y que estuviera pasando por aquí afuera, escuchara estas palabras, diría: ¿cómo puede decirme usted que yo estoy viviendo como necio? Pero no es algo que digo yo, es algo que la palabra de Dios dice. Porque existe, como decíamos en un principio, esos dos grandes grupos de personas en nuestra sociedad: los que viven como necios o los que viven como sabios. Volvemos a Efesios capítulo 5. Sigue diciendo el apóstol entonces: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya vimos en qué sentido es que los días son malos. Pero aún no hemos respondido tan claramente a la pregunta: ¿cómo puedo vivir sabiamente? Ya vimos un poco que debe haber una diferencia entre el que no conoce a Cristo, el gentil que no conoce a Cristo, y el gentil que sí conoce a Cristo, como nosotros. Unos siguen viviendo
neciamente, pero nosotros debemos vivir sabiamente. Pero se comienza por algo, dice el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, si asociamos estas dos palabras, insensatos y entendidos, con las dos palabras que se usaban anteriormente como necios y sabios, entonces podemos comprender cómo podríamos vivir de una manera sabia. Los necios son insensatos, es decir, no conocen la voluntad de Dios, ignoran la voluntad de Dios. Por lo tanto, dedican su tiempo y dedican su vida a una sola cosa. Aunque sea hurtar, aunque sean lascivias, aunque sean borracheras, aunque sea, en un momento más vamos a ver una lista de estas cosas, todas esas cosas tienen algo en común. Y es vivir para sí mismo. Vivir buscando la satisfacción personal en primer lugar. Entonces el que es necio es insensato, es ignorante, no conoce la voluntad de Dios y por lo tanto no puede vivir conforme a esa voluntad de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, por lo tanto no seáis insensatos, sino más bien sed entendidos en cuál es la voluntad del Señor. Entonces el que quiere vivir como sabio, en lugar de ser insensato, en lugar de ser ignorante, es entendido de cuál es la voluntad de Dios. Es alguien que se ocupa de conocer la voluntad del Señor, que dedica tiempo en primer lugar a conocer al Señor, a conocer su palabra, a conocer sus mandamientos, a conocer su voluntad. ¿Y qué es lo que eso debe traer como consecuencia? Pues si yo conozco, si yo soy sabio y soy entendido de cuál es la voluntad del Señor, he dedicado mi tiempo, he dedicado mi vida a conocer la voluntad del Señor, entonces podré vivir verdaderamente de una manera sabia, porque estaré viviendo conforme a la voluntad del Señor. El apóstol Pedro nos deja ver algo parecido en su primera carta, en el capítulo 4. Les invito, si quieren acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 4. Note cómo Pedro habla también acerca de la vida, acerca también de que el fin se acerca y de que hay una gran diferencia entre los que viven neciamente y los que viven sabiamente. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 4, voy a leer de los versículos 1 al 7. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahora, vea lo que dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es más o menos lo mismo que está diciendo Pablo, pero con otras palabras. Primero Pedro nos ha puesto allí, nos ha hecho considerar el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el gran precio que ha sido pagado por nosotros. Por lo tanto, ahora está diciendo, nosotros no deberíamos de vivir el tiempo que resta. ¿A qué se refiere con el tiempo que resta? Pues puede ser, y se refiere directamente al tiempo que resta hasta la segunda venida de Jesucristo, pero también podríamos aplicarlo en el tiempo que te resta a ti y que me resta a mí. ¿Cuántos años te quedan a ti? No lo sé. ¿Cuántos años me quedan a mí? Pues tampoco lo sé. Pero el tiempo que nos quede, el tiempo que nos reste estar en este mundo, caminar en este mundo, el apóstol Pedro dice, no deberíamos vivir, no deberíamos invertir ese tiempo, gastar ese tiempo viviendo en la carne.
no deberíamos vivir ese tiempo, gastar ese tiempo conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero como ya lo había dicho Pablo, como ya lo habíamos visto en la carta a los Efesios, si voy a vivir sabiamente, necesito primero ser entendido, conocer cuál es la voluntad de Dios, para que entonces, en lugar de vivir en la carne como viven los necios, como viven los insensatos, yo pueda vivir sabiamente. He sido llamado a vivir así, conforme a la voluntad de Dios. Sigue diciendo, verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ya es suficiente, dice Pablo. Ya termina con eso, ya ese tiempo ya pasó. Baste ya ese tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, porque ciertamente cuando no conocíamos a Jesucristo, ¿a quién tratábamos de agradar? En primer lugar, tratábamos de agradarnos a nosotros, porque buscábamos aquello que pudiera satisfacer nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestra carne, pero también debemos reconocer que vivíamos para satisfacer a los demás. Si nos decían, oye, ven con nosotros, tómate una copa, y para no quedar mal con ellos, accedíamos. Pero dice Pedro, basta ya, es suficiente, no puedes continuar con esa vida. ¿Por qué? Porque no te perteneces a ti mismo, porque fue un alto precio por ti en la cruz. Y en lugar de estar viviendo en la carne, buscando tu propia satisfacción, y en lugar de estar viviendo para satisfacer a los demás, deberías estar viviendo para tu Señor Jesucristo. Luego vienen algunos ejemplos, ¿no? Vuelvo a leer el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Son cosas diferentes y a primera vista diríamos, no tienen nada en común. No es lo mismo la borrachera, como dice aquí, o las embriagueces, no es lo mismo que las orgías, pero tienen algo en común. Se hacen para satisfacción propia, para satisfacción personal, para disfrutar el momento, para disfrutar ese tiempo. Lo que Pedro está diciendo es, no deberías estar invirtiendo tu tiempo, el tiempo que Dios te ha dado en estas cosas. Deberías estar viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puedes vivir conforme a la voluntad de Dios si no conoces su voluntad? Sigue diciendo el versículo 4, a esos gentiles, a esos que viven andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y entonces os ultrajan, entonces nos comienzan a ofender porque hemos decidido, en lugar de invertir nuestra vida en las mismas cosas en las que ellos están gastando su vida, malgastando su vida, nosotros hemos decidido invertir nuestra vida, dedicar nuestra vida al Señor y vivir para Él. Y entonces dice Pedro, pues nos ultrajan, pero, versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos, aunque no lo quieran reconocer, también son mayordomos y también se les ha dado un tiempo de vida. No sé si más o menos del que me ha sido dado a mí, pero también Dios ha puesto tiempo en su vida y en algún momento Él los llamará a cuentas y ellos deberán entregar cuentas de en qué cosa fue que invirtieron su vida. Eso debería hacernos pensar también a nosotros, porque entonces deberíamos preguntarnos en qué estamos nosotros también, si es que se pedirá cuenta acerca
del tiempo que nos ha sido dado, en qué lo estamos gastando, en qué lo estamos invirtiendo. Versículos 6 y 7, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y aquí se nos da entonces ya una clave acerca de cómo comenzar a vivir sabiamente. Si Pablo nos había dicho, nos había hablado ya acerca de ser entendidos, tratando de conocer cuál es la voluntad de Dios, por supuesto, no solamente para conocerla, no solamente para tenerla como información aquí en nuestra cabeza, sino precisamente para vivirla, para invertir nuestra vida en ello. Pedro aquí nos está dando una clave muy importante. ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes conocer la voluntad de tu Señor si no estás en contacto con tu Señor? ¿Cómo puedes hacerlo? Si no oras, si no le preguntas al Señor, Señor, este día que está comenzando, en el cual tú me darás las siguientes 24 horas de vida, ¿en qué quieres tú que yo lo ocupe? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque no soy mío, no me pertenezco, te pertenezco a ti. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con este tiempo que me has dado? Por eso dice Pedro, seamos sobrios y velad así en oración. ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo para administrar nuestro tiempo, para administrar la vida que Dios nos ha dado? Les voy a invitar al Evangelio según San Juan. Note usted lo que dice el capítulo 17, versículo 4. El Señor Jesucristo está orando al Padre, está orando por sus discípulos, pero primero se refiere a Él, y Él expresa de sí mismo lo siguiente, diciéndole al Padre de la siguiente manera. Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mientras yo he estado aquí en la tierra, dice el Señor Jesucristo, le está diciendo al Padre, yo he hecho todo lo que tú has querido. No he vivido para mí, he vivido para ti. ¿Y sabes lo que he hecho con eso? Te he glorificado aquí en la tierra. Entonces, eso nos lleva también a otra conclusión. Si tú verdaderamente quieres glorificar a Dios con tu vida, con lo que tú eres, con el tiempo que ha sido puesto en tus manos, entonces tú no deberías estar viviendo para ti mismo, deberías estar viviendo para tu Señor. Deberías estar buscando, como lo veíamos en Efesios capítulo 5, deberías estar buscando la voluntad de Dios para vivir en esa voluntad de Dios, para vivir para Él. Para terminar, hermanos, Efesios capítulo 5, estábamos leyendo ya el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Ha quedado claro por qué los días son malos? Veíamos el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primero debes saber cuál es la voluntad del Señor para vivir conforme a ella. Y luego pone algunos ejemplos de personas que viven neciamente, que no conocen la voluntad de Dios, y algunos que quizá conociéndola siguen viviendo, buscando su propia satisfacción. No os embriaguéis, dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, eso te lleva a una vida desenfrenada. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean la gran diferencia que existe entre una persona que vive para sí y una persona que vive para su Señor. La pregunta para ti hoy, hermano, es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. ¿Para quién estás viviendo tú? ¿Cómo es que estás viviendo tú? ¿Estás viviendo sabiamente o estás viviendo neciamente? Tú solo podrías responder: pastor, estoy viviendo sabiamente. Si pudieras decirme con toda sinceridad: pastor, paso un tiempo de mi vida, invierto un buen tiempo de mi vida orando al Señor y leyendo su palabra para saber qué es lo que Él quiere para mí. Si tú puedes responderme así, sinceramente, entonces podrías decir: pastor, estoy viviendo sabiamente. Pero si tú no te estás ocupando de conocer a tu Señor, de pasar tiempo con Él, en oración, en lectura de su palabra para conocerle mejor, ¿cómo podrías decirme que conoces cuál es su voluntad? Y si no puedes decirme que conoces cuál es su voluntad, tampoco podrías decirme que la estás haciendo, que estás viviendo así. Esa pregunta es muy personal y no me la tienes que responder a mí, te la tienes que responder a ti mismo, sabiendo que en algún día Dios te llamará a su presencia, ya sea que Él venga o que nosotros vayamos a Él. Él nos llamará a su presencia y el tiempo que nos haya dado en este mundo se terminará. Y cuando miremos hacia atrás, podremos decir: ya sé en qué gasté mi vida. Que nuestra respuesta pueda ser: gasté mi vida en mi Señor, porque al final de cuentas era su vida, porque yo le pertenezco a Él. Y que no sea: gasté mi vida en mí, buscando mis propios deseos, mis propios anhelos, satisfacerme a mí mismo. Ojalá y tu respuesta no sea esa, porque ciertamente tendremos que dar cuenta de nuestra vida, del tiempo que Dios nos ha dado. Oremos, hermanos. Señor eterno, queremos agradecerte por tu palabra, porque en ella nos muestras que tú nos has dado un tiempo para estar en este mundo. Y que este tiempo, Señor, es un don tuyo, es un regalo tuyo. No lo merecemos, Señor. Y si tú nos has tomado para ti, si tú nos has adoptado como hijos tuyos, te pertenecemos. Y al pertenecerte, Señor, deberíamos de dejar de vivir para nosotros mismos. Te pedimos, Señor eterno, que nos perdones. Te suplicamos, Señor, que cambies nuestra manera de pensar, que nos des hambre y sed de tu palabra, de pasar tiempo en oración, en comunión contigo, para comprender cuál es tu voluntad, para comprender qué es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Padre eterno, obra en nuestro corazón de tal manera que nuestra comunión con tu Hijo Jesucristo sea cada vez más profunda y que así podamos vivir como a ti te agrada. Que al final de nuestros días, Señor, podamos mirar hacia atrás con gratitud en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que nuestra vida fue para ti. Te lo rogamos, Señor eterno, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.